Muy buenas tardes, gente del YouTube, gente pulenta, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, el día de hoy, con este calor, vamos a ver, estudiar y repasar los logaritmos y sus propiedades. ¿De acuerdo? Recuerden que los logaritmos ahora se preguntan la Mate 2, modo de PAES Mate 2. Pero de todas maneras, yo les decía en las clases anteriores que siempre tiene muy relacionado el tema de potencia con las raíces, enésimas y por supuesto los logaritmos. Empecemos entonces. Primero que nada, vamos con la definición fundamental de logaritmo. Le escribí fundamental incluso, y creo que es primordial. Dice, dados dos números reales positivos A y B con A distinto de 1, se define el logaritmo de base A, ya esa es la base, y argumento B como aquel número real C, tal que A elevado a C nos da como resultado B. Es decir, y ahí lo escribí de manera mismo, está escrito ahí, matemáticamente. Dice el logaritmo de base A de argumento B es igual a un C. Eso se cumple que A elevado a C es igual a un B. O sea, este es igual a lo que va a resultar. Va a ser igual al argumento. Se da cuenta ahí, ya lo estamos escribiendo como potencia. Dice, con A que pertenece a los reales positivos, si dijimos que eran positivos, distinto de 1, ¿sí? B pertenece a los reales positivos, ¿ya? Y el C pertenece a los números reales. Cualquier resultado que nos pueda dar. Recuerden que el argumento no puede ser negativo, ¿ya? No puede ser negativo. Y acá, no puede ser acá tampoco negativo, no puede ser cero, sino que son los positivos mayores que cero y distintos de 1. Ya no existe un logaritmo. Si en el caso que usted viera que aquí da negativo, ya sea la base del argumento, simplemente pone no existe. ¿Ya? Porque esa es la definición y esa es una cosa que igual es bueno siempre recalcarla. Ya, hay que ver una observación, agregué, que cuando a veces la base no está, ya la base no está la del logaritmo, uno entiende que es base 10. Nosotros lo que estudiamos en el ámbito de PAES, después, bueno, en la universidad también, pero también existe otro logaritmo que es el logaritmo natural. Y el logaritmo natural, su base ya no es 10, sino que es de la e, la de exponencial de 2,7 aprox, un número irracional. Entonces, eso hay que tener en claro. Nosotros por ahora vamos a estudiar de base 10, pero puede ser, por ejemplo, 2, sí, por supuesto. Pero cuando no tenga nada ahí, recuerde siempre que es de base 10. ¿Ya? Entonces, bueno, para ver esta aplicación, esta definición fundamental del logaritmo, vamos a ver unos ejemplos de los clásicos que podría preguntarse. Uno muy simple, otro un poquito subiendo el nivel. Bueno, aquí dice el logaritmo de base 2 y argumento 8. Vamos a seguir la misma lógica. Es igual a un C. Hay gente que escribe una X también. También es correcto. Entonces, esto es lo mismo que decir 2 elevado a C es igual a 8, aplicando la definición anterior. Entonces, aquí nosotros nos hacemos la pregunta. 2 elevado a C es igual a 8. ¿El 8 lo podría escribir de otra forma? Sí. Lo puedo escribir como 2 elevado a 3. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Entonces, ese es nuestro objetivo para esto, porque así nosotros ahora podemos cancelar, recordar que la función, bueno, o la inversa del logaritmo es la exponencial. Cuando nosotros veamos el tema de funciones, ahí yo en un momento lo voy a decir, la inversa de la función logarítmica es la exponencial y viceversa. Entonces ahí en este caso sería como la inversa del logaritmo es la potencia, en otras palabras, ya donde aquí se va a cancelar estas dos bases, ya que son iguales, y voy a obtener el valor sin ningún problema, en este caso, que el C va a ser igual a 3. Si uno quisiera ver esto, bueno, 2 elevado a 3, si lo reemplazo, 2 por 2, 4, y 4 por 2 son 8, entonces resultaría correcto este ejercicio que está acá. ¿Ya? Pero también ahora nos vamos a topar con otros ejemplos como el siguiente. Dice el logaritmo de base 4 y argumento de 1 sobre 64. Entonces vamos a escribir igual a un C o a un X. Ahí usted vea simplemente. Entonces esto es lo mismo que decir 4 elevado a C es igual a 1 sobre 64. Y acá
uno tiene que recordarse las propiedades de las potencias. Por eso van todo de la mano, de las potencias, raíces y logaritmo, del logaritmo. Porque aquí el 64, 1 sobre 64 hay que escribirlo de otra forma, porque la idea es igualarlo como 4 elevado a algo, ¿cierto? Entonces, podría aplicar la propiedad cuando el exponente era negativo, nosotros que decíamos se invertía, se gira, se da vuelta en modo chilense, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que yo diga 64 elevado a la menos 1, si nos ponemos a pensar así. Pero el 64 lo podemos escribir como 4 elevado a 2, no, porque 4 por 4 es 16, 16 por 4 son 64, o sea, 4 elevado a 3. Y eso todo en un paréntesis. Y todo esto está elevado a la menos 1. Y aquí nuevamente recordamos otra propiedad de potencia, de una potencia, ¿no? Porque ¿qué pasaba cuando teníamos un número elevado después, elevado, elevado, elevado? Se multiplicaban los exponentes. O sea, en este caso lo que me quedaría acá es 4 elevado a c es igual a 4 elevado a menos 3. ¿Ya? 3 por menos 1, menos 3. Entonces, después de haber hecho esto, logré mi objetivo, ya que las bases son las mismas, puedo como que encerrarlos, en otras, uno le aplica ahí la inversa del logaritmo y obtengo que el c es igual a menos 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo esto lo viera, verificara, al reemplazar acá o al de arriba, 4 elevado a la menos 3, eso va a ser 1 sobre 4 elevado a 3, 1 por 1 por 1 son 1, 4 por 4 16, 16 por 4 son 64. Por lo tanto, ahí obtengo el ejemplo de la letra B. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro, para que la relacione también con las propiedades de las raíces. Entonces acá, en la número 3 dice logaritmo de base raíz de 3, argumento 3 es igual, seguimos con la misma lógica, igual a un c o un x. Yo siempre agrego un c o una x. ¿Ya? Si quiere cambiamos acá, ponemos x. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 3 elevado a x es igual a 3. Perfecto. Pero yo sé que la raíz de 3 lo podría escribir como 3 elevado a un medio y todo eso multiplicado por x es igual a 3 y cuando no tenía nada, cuando no estaba elevado, nosotros entendimos que es 3 elevado a 1 por la propiedad de potencia. Aquí aplicamos la propiedad de raíz, ya, acuérdense que aquí hay un 1 y cuando aquí no había nada, es un 2, ¿cierto? Y obtengo eso de acá. Entonces, después de ahí, por propiedad de potencia de una potencia, se multiplica 3 elevado a x medios, es igual a 3 elevado a 1. Y después de ahí, logré mi objetivo. Podría esto cancelarlos, ¿ya? Entonces me va a quedar x medios es igual a 1. Y como tengo una igualdad, podríamos multiplicar ahí cruzado o multiplico por 2 ahí arriba y abajo y obtengo que el x es igual a 2. Y ahí tengo listo mi ejemplo de la letra C. Entonces se da cuenta, ahí ya aplicamos las propiedades también de raíz una vez y después de ahí seguimos con potencia. Finalmente la última que está acá al lado, logaritmo de base 0,3 y argumento 0,0081. Eso lo vamos a igualar a un C, dijimos una X, ya dijimos una X en estas dos, pero vuelvo a repetir, otra letra. Entonces esto lo podríamos escribir como 0,3 elevado a x es igual a 0,0081. Yo algún momento les decía que a mí es mucho más fácil trabajar, y es una recomendación a ustedes también, con las fracciones, ya que las fracciones son más amigables. Los decimales no es que tampoco sean tan temibles, pero igual es bueno tenerlo presente. Entonces esto es lo mismo que decir 3 sobre 10 elevado a x, porque es un número decimal finito, es igual esto a 81 sobre 1, 2, 3, 4, ¿no? Porque hay 4, 1, 2, 3, 4. 4 cifras después de la coma. Entonces agrego 4 ceros. Entonces el 81 lo podríamos escribir como 3 elevado a algo y el 10.000
10 elevado a algo. Entonces esto sería 3 y 10. Y eso, si no me equivoco, es 4, ¿no? Porque 3 por 3 son 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 son 81. Entonces 10 por 10 por 10 por 10, simplemente ahí me quedaría 10 elevado a 4, que eso es 10.000. Cancelamos eso de acá y obtenemos que el X, o cualquier valor que la C, etcétera, es igual a 4. ¿Ya? Entonces, si uno comprobara eso de acá, multiplicar a 0,3 elevado a 4, 0,3 por 0, o sea, 0,3 elevado a 4, eso es lo mismo que decir 0,3 por 0,3 por 0,3 por 0,3, y ahí obtendríamos exactamente 0,0081, o lo pasamos a fracción, como habíamos dicho, y como es más amigable y más entendible. Ya, entonces que no se le olvide la definición: logaritmo de base A de B es igual a un C. Si solo sí, eso lo puede escribir como A elevado a C es igual al argumento. Ya, esa no se le puede olvidar, porque ahora, esa a veces es cuando a uno se le llega a traspapelar una propiedad de logaritmo, se acuerda de la definición y siempre más. Entonces vamos ahora a ver las propiedades de los logaritmos. Y aquí la primera propiedad dice que el logaritmo de la unidad, logaritmo de A, de base A y argumento 1 es igual a 0. Si nosotros hiciéramos brevemente esa demostración, por la definición A elevado a un X o a un C, eso tiene que ser igual a 1. Entonces uno se pregunta, dice, ¿qué número elevado tiene que ser C al elevarlo que me dé resultado 1? Y usted sabe que logaritmo, o sea, que todo número elevado a 0 con A distinto de 0 es 1, ¿cierto? Recuerden que la A es la base, entonces la base eran positivos, distinto de 1. ¿Ya? Entonces calza, por lo tanto podríamos decir que el C vale 0 y ahí estaría demostrado eso que está acá. Entonces sí o sí el C tiene que ser 0 para que cumpla la condición, por lo tanto ahí está, queda esto demostrado, simplemente. Ya es simplemente esa era más o menos la idea, queda esto demostrado, no que para descanse. A veces siempre me dicen esa cosa. Entonces, esa es como la demostración. Si nosotros nos damos algún ejemplo, no sé, logaritmo de 2 de 1, eso es 0. Logaritmo de un medio de 1, eso es 0. Logaritmo de, de 1, eso también es 0, porque ahí la base, en este caso, está siendo base 10. ¿Ya? Así que ahí tendríamos eso. Veamos ahora la segunda propiedad, que es logaritmo de la base. Cuando la base y el argumento son iguales, siempre eso es 1. La demostración también es muy simple, que A elevado a C es igual a una A. Uno dice, ¿y qué número tendría que tomar el valor de C para que me dé lo mismo? Y yo sé que el C sí tiene que ser 1, porque A elevado a 1 va a ser simplemente A. 2 elevado a 1 va a ser simplemente 2, etcétera. Por lo tanto, esa era como la demostración y así llega a esa propiedad que está acá. Queda esto demostrado. Entonces, si yo tengo logaritmo de 5 de 5, yo sé que eso es 1. Yo tengo logaritmo de 0,2, de 0,2, 1. Y yo tengo logaritmo de 10. ¿Eso cuánto es? 1. Recuerden que la base es 10. Por lo tanto, estamos listos ahí con la propiedad número 2. ¿Ya? Entonces, para mí, fundamental especialmente la segunda, la veo mucho siempre. Y justamente sirve para explicar ahora lo siguiente. Número 3, logaritmo de una potencia. Caso del logaritmo de una potencia, la base es A, el argumento es B y está elevado a un n, ¿ya? Ya sea positivo o negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que pasaría adelante a multiplicar. Multiplica eso de acá y obtenemos eso que está ahí. Entonces, después de haber hecho eso, ojo que también se podría haber escrito así: logaritmo de A de B elevado a n, y pasa adelante. También se podría haber escrito de esa forma.
Ah, yo lo escribí con paréntesis, también puede ser. Entonces, si yo tengo logaritmo de base 7 argumento 7 elevado a 8, nosotros no vamos a estar ahí perdiendo el tiempo 7 por 7 por 7 por 7, que ni yo sé qué número es solamente es un número muy grande. Pero ahí nosotros podríamos aplicar esta propiedad, donde el 8 pasaría adelante a multiplicar y me quedaría logaritmo de 7 de 7. Entonces, a veces pueden haber otras propiedades al mismo tiempo, sí, como en este caso de acá. Ah, pero yo sé que por la propiedad anterior, logaritmo de base y argumento los mismos, eso es resultado 1. Por lo tanto, me quedaría 8 por 1, que es simplemente 8. ¿Ya? Y ahí tenemos listo el ejercicio, ahí no perdimos tanto tiempo ahí respectivamente. Recuerden que las propiedades son para facilitarnos la vida, no para complicarnos más. ¿De acuerdo? Así que ahí tendríamos ese de acá. Si nosotros vemos ahora el de abajo, dice el logaritmo del producto de la multiplicación, cuando tenemos logaritmo de base A y argumentos B por C o BC, ¿sí? Y le escribí para que se notara el producto. Eso lo puedo escribir como logaritmo de base A y argumento B más logaritmo de base A y argumento C. ¿Ya? Hay ocasiones que también puede ser el profesor al devolvernos, ¿ya? Siempre y cuando la base sea la misma. Siempre y cuando la base sea la misma. Logaritmo de A de A, en este caso de A, perdón, base A, y el otro también base A. Entonces, si dice logaritmo, no sé, de 3, de 9, más logaritmo de 2, de 16, eso no puedo hacer. Entonces, sí o sí, tengo que juntarlo en respectiva. No puedo juntarlo y lo hago por parte, ya sea aplicando las propiedades o la definición fundamental del logaritmo. Entonces, el ejemplo que yo anoté acá fue logaritmo de base 2 y argumento 32 por 4. ¿Cierto? Entonces, eso lo podría escribir como logaritmo de base 2 de 32 más logaritmo de base 2 de 4. Ah, pero yo sé que el 32, 2 elevado a cuánto me dará 32. Yo sé que eso es lo mismo que decir 2 elevado a 5 más logaritmo de 2, base 2 y argumento 4. Entonces eso es lo mismo que decir 2 elevado a 2. Se da cuenta que ahora que voy a aplicar la propiedad anterior. Por eso creo que la de arriba y la 2 y 3 a mí siempre apañan mucho. Entonces, ¿qué va a pasar con ese 5? Va a pasar adelante a multiplicar y me quedaría 5 por logaritmo de base 2 de 2 más 2 por logaritmo de 2 de 2. Base 2. Entonces, pero yo sé que eso, ¿cuánto es? 1. Este también es 1. Finalmente me quedaría que 5 por 1, 5. Y 2 más 1, 2 por 1 son 2. 5 más 2 da un total de resultado 7. ¿Ya? Si nosotros a lo mejor hubiéramos multiplicado esto de manera inmediata, 4 por 2 son 8 y 4 por 3 son 12, 128. 2 de 128 es lo mismo que decir 2 elevado a 7. Y 2 elevado a 7, 128, entonces también podría ser. En este caso a lo mejor no la quise hacer así porque estábamos aplicando la propiedad, en este caso. ¿Ya? Así que ahí tenemos la propiedad 3 y 4. Veamos ahora la 5. La 5 también para mí es importante, la división del cociente. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué dice? Dice, logaritmo de base A y argumento B sobre C, o dividido en C, es lo mismo que decir logaritmo de base A y argumento B menos logaritmo de base A y argumento C. Entonces aquí podríamos dar un ejemplo. Logaritmo de 6 de 36 dividido en 216. Ya, y ahí tenemos listo el tema del argumento. Entonces uno dice, bueno, a ver, se está dividiendo, entonces lo podríamos escribir como logaritmo de 6 de 36 menos logaritmo de 6 de 216. Perfecto. Entonces, el 36 lo podríamos escribir como logaritmo de 6 de 6 al cuadrado menos logaritmo de 6 de 6 al... ¿Qué número elevado me da 16? 6 elevado a 6 por 6 es 36 y 36 por 6 es 216.
Por lo tanto, vuelvo a aplicar la misma propiedad de la 3 cuando tenía la potencia elevado. Entonces me quedaría 2 por logaritmo de 6 de 6 menos 3 por logaritmo de 6 de 6, donde eso es 1, eso es 1, y obtengo que 2 por 1 son 2, menos 3 por 1 son 3, 2 menos 3 te da un total de menos 1. ¿Ya? Yo sé que aquí a lo mejor podría haber simplificado, podría haber hecho más cosas, sí, pero vuelvo a repetir, estoy aplicando la definición, perdón, la propiedad del logaritmo del cociente. Ya puede también pasar el proceso hacia allá, sí, siempre y cuando tengan la misma base. Ya, así que ahí está la número 5. Después quise agregar la número 6, ya que la verdad la demostración es muy simple y sale simplemente por el hecho que tiene relación con lo de la potencia. Miren, dice logaritmo de una raíz, donde aparece el logaritmo de A, de base A, y argumento la raíz enésima de B elevado a M, y eso pasa ahí adelante a multiplicar, y me queda eso de acá. Esto es simple porque usted sabe, la demostración es algo por esto, logaritmo de base A, B elevado a M partido en N, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Bueno, esto adelante va a pasar a multiplicar por la propiedad de la otra y obtengo eso de acá. Por lo tanto, ahí está, queda esto demostrado. ¿Ya? Es simplemente por eso, a ir jugando con las mismas propiedades, tanto de la raíz enésima como en la de los logaritmos que vimos anteriormente. Bueno, veamos un ejemplo de esto. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Aplicando la propiedad ahí. Logaritmo de base 3 y argumento de la raíz quinta de 9. Entonces eso que está ahí, nosotros lo que podríamos hacer es simplemente escribirlo. El n está haciendo el 5, el a está haciendo el 3 y el m no hay, o sea, está elevado a 1. No es que no hay, entonces me quedaría eso simplemente un quinto por logaritmo de base 3 y argumento 9. ¿Ya? Entonces yo sé que eso de acá eh, lo podría seguir utilizando por logaritmo de 3 al cuadrado, de 3 por 3, va a pasar adelante a multiplicar ese 2, ya va a escribirlo acá, me quedaría un quinto por 2 por logaritmo de 3, simplificamos eso de acá y me quedaría 1 por un quinto por 2, obteniendo en conclusión que eso me quedaría 2 quintos. Y ahí tendríamos listo mi ejercicio, mi ejemplo, perdón, de logaritmo de una raíz. Si usted llegara a olvidársele, bueno, se acuerda de eso, la propiedad de la raíz enésima, pasa ahí exactamente lo mismo, lo único que haría un paso más. Finalmente, la última que a veces hay gente que no la consideraba, ya y en esa gente me incluyo porque sentía que el cambio de base de un logaritmo era como de un mayor grado, en la universidad también, o en un instituto, pero me dio la sensación que sí, y he visto en ensayos también, que sale. Entonces, ¿qué es lo que tiene el tema del cambio de la base de un logaritmo? Aparece el logaritmo de base A y argumento B, pero aquí aparece una C, un número C, que tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, sí, por supuesto, donde el C nos va a servir porque no va a haber algo, o sea, no es que no haya algo en común, sino que no lo vamos a poder hacer de manera inmediata, como en las anteriores. Entonces hay que buscar ese valor C que tenga en común con tanto la base y el argumento ahí respectivo. Entonces, el ejemplo que yo aquí consideré fue el logaritmo de 8 de 32, porque nosotros sabemos que 8 elevado a ¿cuánto nos da 32? No podríamos hacerlo. No podríamos escribirlo de esa forma como lo que hemos estado haciendo en la anterior. Pero si yo busco un valor C que tenga en común entre ellos, podría a lo mejor aplicar este cambio de base. Por ejemplo, a ver, el A está haciendo el papel de 8, ¿cierto? El A está haciendo el papel de 8
y el B está haciendo el papel de 32. Ese C, ¿qué es lo que hay en común entre ellos? Que son ambos divisibles de 2. Entonces, ese es el C que me sirve. Si yo considero que el C vale 2, podría ir jugando y viendo qué es lo que nos resulta. Entonces, me quedaría logaritmo de C, o sea 2, del B de 32, dividido el logaritmo de base, en este caso sí, 2, y el A, que sería de 8. Ah, pero yo el 32 lo puedo escribir como logaritmo de 2 elevado a 5, ¿sí? Dividido en logaritmo de 2 elevado a 3, ¿cierto? Entonces, eso de acá, el 5 va a pasar adelante a multiplicar, logaritmo de 2 de 2, dividido en 3 por logaritmo de 2 de 2. Cancelamos porque esto sabemos que es 1 por la propiedad, y obtenemos que 5 tercios es el resultado de lo que está ahí. ¿Se da cuenta? Ese es el objetivo del tema del cambio de base de un logaritmo. Buscar alguna que nos sirva, ¿ya? Y después de eso, ver y verificar ese letra C que nos va a servir para el cambio de la base respectiva, ¿ya? Entonces, ese C es un número cualquiera, puede haber sido una D, una E, mayor, pero mayor que 0 y distinto de 2. Sí, respetando siempre esa ley, porque si no, podría no existir un logaritmo, podría ser negativo, etcétera. Ya, así que eso es más que nada las propiedades, chiquillos y gente polenta, de los logaritmos. Para mí, con eso estamos más o menos ready para el tema de la PAES. Es cierto, antiguamente se preguntaban las aplicaciones de los logaritmos. Y yo recuerdo eso mucho porque mi tesis, en un momento de la pedagogía matemática, fue de función logarítmica y exponencial, la interpretación gráfica de esas dos funciones. Pero tendría que estudiar igual los logaritmos, por supuesto. Entonces, algunas de las aplicaciones de los logaritmos está el tema de la escala Richter, la intensidad del sonido, ¿ya? El tema de los movimientos, eso que ha ido temblando, los terremotos, etc. El tema del pH en el área de la ciencia, en la química en particular. También está el tema de cuando uno aplica, necesita saber la cantidad de años, trimestral, bimestral, etcétera, bueno, a través del interés compuesto, etcétera, etcétera. Entonces hay hartas aplicaciones donde es bastante entretenido y la aplicación de los logaritmos. ¿Sí? Incluso hay una fórmula de una propiedad para sacar cuando se ve en estadística el tema de las tablas de frecuencia y no te salen de cuánto en cuánto van los intervalos de la amplitud en ese caso de 5 en 5, de 10 en 10. Y hay una fórmula ahí también que algunos la utilizan en la universidad. Ya. Pero como les digo, la aplicación del organismo es muy interesante, es muy bueno y siempre sirve para sacar nuevas conclusiones por el estilo. ¿Ya? Así que después de haber dicho eso último, bueno, vamos con los ejercicios propuestos de otros años, del DENRE, de Pedro Valdivia, CEPECH, que siempre nos auspicia. La primera dice el logaritmo de base un medio de la raíz cuadrada de 2. Eso lo podría hacer de varias formas, por la definición fundamental del logaritmo, aplicando las propiedades. Voy a hacerlo aplicando las propiedades. O a lo mejor junto las dos, veamos, la forma más rápida. El 2, la raíz cuadrada de 2 lo podemos escribir como 2 elevado a un medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? El un medio va a pasar adelante a multiplicar por logaritmo de base un medio y argumento 2. Acá, por ejemplo, en esa parte de ahí podría aplicar la definición del logaritmo. Lo voy a hacer aquí en un ladito. Quedaría un medio elevado a c es igual todo eso a 2, que yo sé que está 2 elevado a 1. Pero el un medio lo puedo escribir como 2 a la menos 1, y al multiplicar el menos 1 por c me va a quedar menos c, es igual a 2 a la menos 1. Cancelamos, me quedaría que el menos c es igual a 1, por lo tanto el c vale menos 1, al multiplicar ahí por menos 1. Entonces obtengo que todo eso que encerré es simplemente menos 1. Entonces eso me quedaría un medio
por menos 1, y eso me quedaría simplemente menos 1/2, menos 0,5, pero me doy cuenta que la alternativa está ahí, que es la letra A. Ya, así que ahí tenemos listo el nuevo ejercicio de la número 1, que es oficial DENRE 2019. Ya, va a empezar a soltar la mano ahí. Vamos con el siguiente. CPECH, ¿qué dice el CPECH? Dice, si logaritmo de base 2 y argumento A más logaritmo de base 2 y argumento B es igual a 1, y además logaritmos de base 3, argumento C más logaritmo de base 3, argumento D es igual a 2, entonces, ¿cuál es la multiplicación de A por B por C por D? Entonces, acá lo primero que cuando yo podría ver que se están acá sumando, tienen la misma base, podría juntarlos todos de una y podría simplemente multiplicarlos, ¿cierto? Es igual a 1. Porque, vuelvo a repetir, puedo aplicar la propiedad sí, porque la misma base. Entonces, lo junté, se está sumando, se multiplica, y lo escribí de esa forma. Entonces, por la propiedad o la definición, es lo mismo que decir 2 elevado a 1 es igual a por B. Y yo sé que 2 elevado a 1 es simplemente 2. Después, si hacemos en el otro lado, esta de acá, me quedaría... no me gustó ese color. De acá, porque es muy claro. Logaritmo de base 3, argumento C, más logaritmo de base 3, argumento D. Podría ser de manera análoga a eso de acá, C por D, que es igual a 2, ¿ya? Y eso podríamos escribirlo como 3 al cuadrado, es igual a C por D. Y 3 al cuadrado son 9, es igual a C por D. Pero a mí no me preguntan eso, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es la multiplicación de eso de acá? Por lo tanto, al concluir me quedaría que A por B es 2, por C por D que es 9, y 9 por 2 da un total de 18. Por lo tanto, ahí tendríamos listo mi ejercicio que auspicia el CPECH, en este caso de acá. ¿Ya? Vamos. Entonces, ahora, veamos la tercera. Y me llega un correo. Está bien. En el caso de esta que es más antigua, del 2014, dice si han X y Y números positivos en la expresión logaritmo de base 10, que nos sale ahí, el argumento de x elevado a 3 por y elevado a la menos 2 es siempre igual a. Y bueno, acá lo que podríamos hacer, podríamos escribir como logaritmo de x elevado a 3, como se está multiplicando, podría poner más logaritmo de base 10 aumento y elevado a la menos 2. Ah, pero yo sé que como está elevado, eso lo voy a escribir como, por la propiedad de logaritmo, ese 3 adelante pasaría multiplicando, 3 por logaritmo de x, más por menos, de que haría menos, 2 por logaritmo de y o y. Y ahí tendríamos listo mi ejercicio. Simplemente era aplicar bien la definición, siendo la alternativa B la correcta. ¿Ya? Así que ahí tenemos ese de acá. Sí, son 6. Son 6. Veamos con la 4 que auspicia Pedro de Valdivia. Dice, si logaritmo de base 10 de argumento 2 es A, logaritmo de base 10 de argumento 3 B, logaritmo de base 10 argumento 5 es C, entonces al calcular logaritmo de 270, de base 10 y argumento 270, en términos de A, B y C, sería, aquí lo que hay que hacer es ir jugando un poquito con el tema de la descomposición, ¿se acuerda? La descomposición de números primos y todas esas cosas por acá. Voy a hacerla acá en un ladito. Vamos a volver ahí, viejos tiempos, con la tablita, para que nos apañe. Entonces, mi primer número primo, al dividir esto de acá, sería el 2. Entonces, la mitad ahí de eso, ¿cuánto me quedaría? Por 2, 6, 1, 7, 125, ¿no? Entonces voy a dividir ahora por 5, porque 3 no puedo. Me quedaría 5 por 2, 10. Me sobran 3 y 7, ¿cierto?
Sí, porque me quedaría 5 por 2, 10, para llegar a 13 son 3, bajo el 5, 35, 5 por 7, 35. Después dividimos eso por 3 y me quedaría 9. Después dividiríamos eso por 3, me quedaría 3. Y después dividimos eso por 3 y me quedaría 1. Donde ahí ya terminé este caso de acá, mi descomposición. Entonces, esto es lo mismo que decir 2 por 5 son 10 y esto es 3 elevado a 3, donde da un total de 270. Entonces, al descomponer eso de acá, me quedaría que el logaritmo de 270, de base 10 aumento 270, sería logaritmo de 2 por 5 por 3 elevado a 3. Ya, 1, 3, por eso. Ah, pero como se está multiplicando, yo podría esto separarlo como logaritmo de 2 más logaritmo de 5 más logaritmo de 3 elevado a 3. Obviamente todas siguen siendo de base 10. Ya, pues, pero yo por hipótesis sé que esto vale A, el logaritmo de base 10, argumento 5 es C, ya, entonces ahí ya, pues, podría empezar a descartar, por ejemplo, esa ya va afuera, ya, y acá, aquí también estaba afuera porque dice negativo, y acá podría caer en la trampa, porque uno podría decir, ah, pero el logaritmo de 3b, entonces b elevado a 3, entonces la D es la correcta. No, 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 porque ese, por la propiedad del logaritmo, el exponente pasaría adelante a multiplicar, entonces me quedaría 3 por logaritmo de 3, ¿cierto? Entonces, ah, pero yo sé que esto, por hipótesis, es b, por lo tanto, ¿cómo me quedaría finalmente? Que a más c más 3 por b, que esto de acá. ¿Ya? Por lo tanto, veo la alternativa, que es la correcta de la letra C, y ahí estaríamos listos con mi ejercicio que auspiciaba ahí la gente del Pedro Jaldín. Ya había que ir jugando con las propiedades, ve que es fundamental saber bien las propiedades porque así uno se le hace más sencillo los ejercicios, pero como siempre, ejercitar, ejercitar, ejercitar. Ya, muy bueno, me gusta ese ejercicio. Veamos la número 5. Y ya quedaría, esta es la penúltima. Dice, si logaritmo, al calcular logaritmo de base 5 y argumento 150 menos logaritmo de base 5 argumento 6 es. Entonces acá como es una resta y las bases son las mismas, podría yo escribirlo de esta forma, ¿no? Porque no habría otra solución, porque 5 elevado a cuánto me da 150, 6 elevado a cuánto me da 5, entonces, o 5 elevado a cuánto me da 6, no puedo tampoco. Entonces, la única forma que tengo es aplicar la del cociente, en este caso, porque las bases son las mismas. Entonces, al dividir eso de acá, me quedaría el logaritmo de base 5 de 150 dividido en 6. Y al dividir eso, si no me equivoco, da 25, ¿no? 5 por 6, 30, 3, 6 por 15. Perfecto. Entonces, esto de acá lo podríamos escribir como logaritmo de 5 al cuadrado. Y usted ya sabe lo que va a pasar, ¿o no? El 2 va a pasar adelante a multiplicar. Logaritmo de 5 y eso es 1. O sea, 2 por 1, que son 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra. Así que ahí tendríamos listo mi ejercicio del que auspiciaba CPH. Vamos con el último que auspició ese año, el DENRE 2017, y con eso estaríamos listo, listo, listo. A ver, dice si el logaritmo de base 10, ya, de raíz cuadrada de 10 es igual a P, ya cada uno de ellos, ¿cuál es el valor de la multiplicación de P por Q por R? Entonces yo voy a hacerlo por parte, voy a aplicar la definición fundamental del logaritmo 10 elevado a P va a ser igual a el argumento, o sea, la raíz cuadrada de 10. Pero eso yo lo puedo escribir como 10 elevado a un medio, aplicando la propiedad de la raíz enésima, en este caso la raíz cuadrada, porque hay un 1 y queda un 2, ¿ya? Se cancelaría esto de acá, ya que cumplí mi objetivo de igualarlos, y obtengo que el P es igual a un medio.
Perfecto. Hice la primera parte de acá. Vamos ahora con la otra. Dice logaritmo de base q de 27 sobre 64 igual a menos 3. Entonces q a la menos 3 es igual a 27 sobre 64. Q a la menos 3 es lo mismo que decir 1 sobre q y todo eso elevado a 3. O simplemente 1 sobre q elevado a 3. Y el 27 ya lo podríamos escribir como 3 elevado a 3 y el 64, 4 elevado a 3 también. Entonces, eso es lo mismo que podríamos escribirlo de acá. Entonces se puede hacer de varias formas, porque podrías, ahora voy a sacar la raíz cúbica de eso, ya para que se elimine, o a lo mejor podría dejarlo ahí y listo. Entonces me quedaría, al cancelar me quedaría 1 sobre q es igual a 3 cuartos. Multiplico cruzado, tengo una igualdad, y eso obtendría que el q es igual a 4. Por lo tanto, me obtengo ahí, listo, 4 por 1, 4, 3 por q, 3q. El 3 como multiplica la q, ya, se le aplica ahí el inverso multiplicativo, ya, o divide, y eso me quedaría 4 tercios. Finalmente, la última esta de acá, aquí color verde, me quedaría 1 tercio elevado a la menos 2 es igual a un r. Entonces, como está elevado a la menos 2 invertimos por la propiedad de las potencias cuando el exponente negativo y me quedaría 3 al cuadrado es igual a r, por lo tanto 9 es igual a r. Perfecto. Pero a mí no me preguntan que determine p, q y r, sino que la multiplicación de ellos. Por lo tanto, el p, 1 medio, el q, 4 tercios, el r, 9. Simplificamos, este con este son 2, ese con ese son 3, ¿cierto? Ahí sí. Multiplicamos el 9 con ahí el 3. Y abajo me quedaría 1. Y 2 por 3 son 6. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D, siendo este el último ejercicio que aplicaba el DENRE 2017. Vamos. Entonces, después de haber hecho todo esto, chiquillos, le damos el cierre de la clase del día de hoy. Sí, hoy día por la tarde. La voy a subir ahora en unos 5 minutitos más, ¿ya? Y recuerden que después de esto vamos a hacer ahí la pausa y vamos a hacer una maratón de ejercicios propuestos de los conjuntos numéricos, todos los vistos, de potencias, raíz enésima y también los logaritmos. Recuerden que para mate 2 entra el logaritmo, pero siempre es bueno saberlo, ¿ya? Así que eso sería por chiquillos y gente polenta bacán del YouTube. Que estén bien, cuídense, ya ánimo con el calor, porque sí que hace mucho calor, y nos estaremos viendo por ahí en algún lado. Ya. Chao, chao.